A veces me pregunto si lo que pasó fue un error, o si simplemente, por primera vez, alguien me vio. Yo era la sombra de esa casa. La que limpiaba los rastros del desayuno, la que recogía los platos con migas, la que planchaba los trajes que él usaba para firmar contratos millonarios. La que escuchaba, sin ser escuchada. Me llamo Maribel. Tengo 25 años y empecé a trabajar como interna en casa de los Zavala cuando tenía apenas 19. Venía de un pueblo donde ni la esperanza crecía, así que cuando me ofrecieron vivir en una casa enorme, con habitación propia y 3 comidas al día, no lo pensé 2 veces. Pero no te confundas. No es que ahí me trataran como familia. Era amable, sí. Pero siempre había un usted, siempre había una jerarquía invisible que me recordaba que, aunque durmiéramos bajo el mismo techo, yo no era una de ellos. A él le decían el licenciado. Nunca supe por qué si él mismo odiaba los títulos. Era joven para lo que uno se imagina de un millonario. Tenía 36 años, alto, mirada seria, voz que imponía respeto sin levantarla. Nunca me habló mal, pero tampoco me miraba más de lo necesario. O eso pensé al principio. Su esposa, Leticia, era otra historia. Fría. Distante. Me daba órdenes con voz baja y palabras dulces que igual sabían a cuchillo. Una vez escuché que le decía a una amiga, ella es discreta. Es como parte del mobiliario. Limpia y no se mete en nada. Así me gustan. Y yo, asentí desde el pasillo, tragándome las ganas de llorar. Pero no fue sino hasta esa noche, esa primera noche, que todo empezó a cambiar. Era el cumpleaños de Leticia. Una cena íntima en el jardín con luces colgantes y música de fondo. Yo estaba en la cocina preparando las bandejas, y podía ver por la ventana cómo reían con un par de amigos. Ella bebía vino caro. Él apenas probaba el suyo. Pasaban de las 11 cuando empezó a llover. Me apresuré a recoger los platos sucios y, como ellos seguían tomando en la terraza, no me atreví a interrumpirlos. Entré a la cocina con todo el servicio sucio y las manos mojadas. Estaba agotada. Me quité los guantes y me quedé ahí unos segundos, apoyada en la encimera, con los ojos cerrados. No sabía que trabajabas tan tarde. Su voz me heló la espalda. Volteé. Ahí estaba él, solo, apoyado en el marco de la puerta, con el saco en la mano y la corbata suelta. Perdón, licenciado, no lo escuché. Me incorporé de golpe, casi tropezando con la alfombra. Él sonrió, apenas. Se acercó unos pasos. ¿Siempre te tratan así? ¿Como si fueras invisible? No supe qué decir. Nunca lo había escuchado hablarme así. Nunca me había hecho una pregunta sobre mí. Es parte del trabajo, contesté bajito. Y él me miró con una intensidad distinta. Como si, por primera vez, me estuviera viendo de verdad. No debería ser así. Dijo eso, se quedó un segundo más, y se fue. Yo me quedé ahí, temblando. No por miedo. Por otra cosa que no supe nombrar. Pasaron días. Y él comenzó a notar cosas. Me preguntaba si ya había comido. Si tenía familia en la ciudad. Incluso me ofreció llevarme a casa de mi tía un domingo en su carro, para que no anduviera sola en el transporte público. Yo no acepté. Sentía que aceptar algo más allá del sueldo sería cruzar un límite invisible, pero una noche, ese límite se rompió. Fue un jueves. Leticia había salido de viaje. Me pidió que preparara algo simple para su esposo. Lo hice, como siempre, salmón con arroz, una copa de vino tinto, y la servilleta doblada con cuidado en el borde del plato. Cuando lo llevé al comedor, él estaba solo, viendo el celular con el ceño fruncido. Le serví la comida, y justo cuando iba a irme, me dijo, ¿te quedarías a cenar conmigo? Me detuve. Pensé que había escuchado mal. Perdón, licenciado, te dije que cenes conmigo. No hay nadie más. No muerdo. Tragué saliva. Algo dentro de mí gritaba que dijera que no, que eso no era apropiado. Pero otra parte, más débil y más rota, anhelaba ser vista. Y esa parte ganó. Me senté. En silencio. Apenas podía mirarlo. Me temblaban las manos mientras partía el pan. No tienes que comportarte como si fueras a romper algo. Es que, no estoy acostumbrada a esto. ¿A qué? A que me traten, como si importara. Él se quedó callado. Y luego dijo algo que no supe cómo responder. Siempre has importado. Solo que nadie lo ve. Esa noche no pasó nada. Pero pasó todo. Hablamos por horas. Me contó de su infancia, de cómo lo presionaban para ser perfecto. Yo le hablé de mi mamá, de cómo murió cuando yo tenía 14, de cómo trabajé limpiando casas desde los 15 para pagarme la prepa abierta. Nos reímos. Nos miramos. Hubo silencios que ardían más que palabras, y cuando me despedí para irme a mi cuarto, él se acercó y me tomó la mano. Solo eso, pero esa caricia me encendió la piel como si hubiera sido fuego. Me fui caminando lento por el pasillo, con las mejillas ardiendo. Y aunque intenté dormir, no pude. Porque en mi cabeza, su voz me repetía esa última frase antes de dejarme ir. Tú no eres invisible, Maribel. No conmigo. La mañana siguiente, todo parecía igual. Pero ya nada lo era. Leticia regresó. Me ignoró, como siempre. Y él volvió a su tono distante, como si lo de anoche nunca hubiera pasado, pero lo sabía. Sus ojos me buscaban.
Su respiración se agitaba cuando yo pasaba cerca, hasta que un día, sucedió lo impensable. Estaba limpiando su estudio. Nunca me había atrevido a tocar el escritorio, pero ese día, había migajas de pan y café derramado. Mientras limpiaba, sonó su teléfono. Estaba desbloqueado. Vi una notificación de WhatsApp. No quise mirar. Pero el nombre del grupo brilló como una alarma. Plan B Serpiente. Y justo debajo, un mensaje de Leticia. Cuando ella caiga, todo será nuestro. Me quedé congelada. El trapo se me cayó de las manos. Mi corazón latía como si me estuviera ahogando. ¿De quién hablaban? ¿Quién era ella? ¿Qué era ese todo? Y entonces, escuché pasos acercándose. Me giré con el corazón latiéndome en los oídos. ¿Era él? ¿Todo bien?, preguntó, sin acercarse del todo. Llevaba la camisa remangada y una expresión neutra. Pero sus ojos me escaneaban. Como si supiera que algo había visto. Tragué saliva. Me agaché por el trapo, temblando. Sí, licenciado, solo se me cayó esto. No dije nada más. No mencioné el mensaje. No pregunté por el grupo. ¿Quién era yo para cuestionar? La criada no hace preguntas. La criada obedece. La criada no se mete, pero algo se rompió en mí. Algo que no podía volver a meter en su sitio. Esa noche, no dormí. Me puse los audífonos para que no se notara que lloraba. No entendía si el mensaje era sobre mí o si solo había leído mal. Cuando ella caiga. ¿Todo será nuestro? ¿Caer cómo? ¿A qué se referían? Leticia nunca me había tratado con cariño, pero esa frase tenía veneno. Y veneno calculado. Al día siguiente, la tensión entre nosotros se volvió tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Él me observaba más. Pero no decía nada. Y yo, me movía en silencio, sintiendo que cada paso era una trampa, hasta que el viernes por la noche volvió a pasar. Todos estaban dormidos. Yo estaba en la cocina, fregando la loza del día. Llovía. Siempre llovía cuando algo cambiaba. ¿Podemos hablar? Él, otra vez, en la puerta. ¿Pasa algo, licenciado? Sí, dijo directo. Desde hace días te noto rara. Distante. ¿Hice algo? Me mordí el labio. ¿Debía decirlo? ¿Debía mostrarle lo que había visto? No, no es usted. Solo, no estoy bien. ¿Quieres que te lleve con un doctor? Negué. Lo que necesito es saber la verdad. Sus cejas se fruncieron. Dio un paso al frente. ¿La verdad sobre qué? Vi su teléfono. No fue a propósito. Apareció una notificación. Un grupo de WhatsApp. Se llamaba Plan B. Él se quedó completamente inmóvil. Y por un segundo, temí que me gritara. Que me corriera. Que negara todo. Pero no, suspiró. Ya lo viste, ¿no? No entiendo nada. No estás loca. Y sí, hablan de ti. Pero no como piensas. Me senté. No podía sostenerme. El frío me invadió. Él se acercó. Se arrodilló frente a mí, como si no fuera su empleada. Como si fuera alguien. Leticia nunca quiso que contrataran a alguien como tú, dijo, despacio. Pero lo hice igual. Dijiste que querías estudiar en las tardes. Que no tomabas nada que no hubieras ganado. Y yo, no sé. Empecé a mirarte diferente. ¿Qué es ese grupo? Entonces, mi esposa, desvió la mirada, siempre ha sido más calculadora que yo. Lo creó con su hermana y su madre. Y luego, metió a su abogado. Empezaron a hablar de ti. De cómo sacarte de la casa. Pero con cuidado. Sin escándalos. Alegando que robaste algo. O que me sedujiste para quedarte con cosas. ¿Y usted, qué hacía en ese grupo? Al principio no sabía. Me añadieron sin decirme. Pensé que era uno familiar. Pero cuando vi los mensajes, me salí. Lo bloqueé. Pensé que lo habían eliminado. Lo miré con lágrimas contenidas. ¿Por qué no me lo dijo? Porque tenía miedo. Porque ya no sé en qué lado estoy. No pude responder. Pero sentí su mano en la mía. Cálida. Firme. No estás sola, Maribel. Y no voy a dejar que te hagan daño. Después de esa noche, todo fue distinto. Ya no podía fingir que no pasaba nada. Él venía a la cocina cada vez más. Me preguntaba cosas, me buscaba con los ojos, me trataba como igual. Y aunque yo sabía que eso era peligroso, también sabía que ya estaba metida hasta el cuello. Leticia lo notó. Una tarde me pidió que limpiara su baño mientras ella estaba ahí, arreglándose. Nunca hacía eso. Siempre pedía privacidad. ¿Duermes bien? Me preguntó de pronto, mientras se maquillaba. Sí, señora. ¿No sientes que esta casa a veces te queda grande? No supe si reír o llorar. ¿Por qué lo dice? Porque hay personas que confunden caridad con merecimiento. Me apretó el estómago esa frase. No contesté. Solo me fui rápido. Y esa misma noche, encontré mi mochila abierta. Mis cosas revueltas. Faltaban 300 pesos de mi cartera. No dije nada. Pero lo supe, alguien había intentado ponerme una trampa. Otra vez, él me llamó al estudio.
Nunca me llamaba ahí. Cuando entré, estaba con las luces bajas y una copa de vino medio vacía. ¿Estás bien? Están empezando a moverse. Te revisaron la mochila, ¿cierto? Asentí. Quieren encontrar algo que justifique sacarte. ¿Y qué va a hacer usted? Lo que debería haber hecho desde el principio, dijo, mirándome con fuego contenido. Protegerte. Dio unos pasos. Y entonces, lo sentí. Ese momento que había estado gestándose por semanas. Ese silencio que ardía. Esa mirada que no podía mentir más. ¿Y usted? Pregunté, la voz casi temblando, ¿usted qué siente por mí? Él se acercó. Muy despacio. Me rozó la mejilla con los dedos. ¿Quieres que te diga lo que siento? Asentí. Siento que desde que llegaste, estoy vivo. No nos besamos esa noche. No cruzamos ningún límite físico, pero sí cruzamos el emocional. A la mañana siguiente, supe que todo se estaba desmoronando. Leticia ya no me hablaba. Me miraba como a una plaga. Y entonces, la acusación llegó. Falta dinero de mi cartera, dijo frente a él, mientras yo servía el café. Él la miró. Frío. Letal. ¿Estás segura de eso? Completamente. ¿Y crees que fue ella? ¿Tú qué crees? Él no respondió. Solo se levantó de la mesa y dijo, mirando al suelo, vamos a revisar las cámaras. Ella se puso pálida. Yo no sabía que había cámaras. Pero él sí. Y lo había dicho en voz alta. A propósito, esa fue la primera vez que vi miedo en los ojos de Leticia. Esa noche, él me pidió que lo esperara en la terraza. Me llevó una manta. Nos sentamos en silencio bajo las estrellas. Y él me tomó la mano. Tengo un plan. ¿Qué tipo de plan? Uno que te saque de aquí. Pero bien. Limpia. Con justicia. Y con dignidad. ¿Y usted? Yo ya no pertenezco a esta casa. Se va. No solo eso. Me voy, contigo. Me quedé sin aliento. No sabía si eso era un sueño, una locura, o el principio de algo peor, pero supe algo esa noche. Algo que no me había atrevido a decirme a mí misma hasta entonces. Ya no era solo la criada. Y él, ya no era solo mi jefe. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez, después de años, tenía algo parecido a esperanza. Me voy contigo. Su voz, su promesa, su certeza, resonaban en mi cabeza como un mantra peligroso. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Un escape? ¿Un comienzo nuevo? ¿Una locura temporal? ¿Estaba dejando todo por mí? ¿O era una forma elegante de compensar la culpa? No quise hacerme demasiadas ilusiones. Las ilusiones, en mi mundo, siempre venían con factura. Al día siguiente, me desperté antes que el gallo del reloj biológico que me entrenó desde niña. Preparé el desayuno como siempre, doblé la ropa, limpié la sala. Como si nada hubiera cambiado. Como si mi corazón no llevara una bomba de tiempo escondida, pero Leticia lo sabía. Ella lo sentía. Lo olía, me observaba como una gata en celo atrapada en un rincón. Ya no había cortesías, ni órdenes dulces. Solo vigilancia. Frialdad. Rencor. La tensión era tanta que me dolía la espalda de mantener los hombros tan rígidos. En cualquier momento, esperaba que me acusara de algo. Que gritara. Que me golpeara. No lo hizo. Porque Leticia nunca se ensuciaba las manos. Ella tenía otra forma de atacar. Fue el lunes. Justo cuando regresaba de comprar algunas cosas para la cena, me esperaban en la entrada. Ella, su hermana, una mujer idéntica a ella pero con una expresión más falsa aún, y un hombre de traje. Su abogado. No puedes entrar, dijo Leticia, con los brazos cruzados. Perdón, hay acusaciones serias contra ti. Vamos a hacer una inspección. Mejor coopera. ¿Qué está pasando? Tú sabrás, escupió su hermana. ¿Dónde están las joyas? ¿Qué joyas? Leticia no dijo nada. Solo miró al abogado. Tenemos cámaras. Si no eres culpable, no tienes nada que temer. El mundo se me vino encima. El plan que ella había tramado estaba en marcha. Me estaban armando un caso. Un teatro. Estaban dispuestas a hundirme, a destruirme, con tal de sacarme. Pero no sabían una cosa. Yo ya no estaba sola. Él llegó 20 minutos después. Entró al zaguán como un huracán. ¿Qué carajos está pasando aquí? Leticia no se inmutó. Estamos ejerciendo nuestro derecho legal. Hay una empleada sospechosa. Solo estamos haciendo lo correcto. Él no le quitó los ojos de encima. ¿Quién te dio permiso? Perdón, esta casa está a mi nombre. Esta familia es mía. Y ella trabaja para mí. Así que la única sospechosa aquí eres tú, por hacer esto sin mi consentimiento. Leticia se rió. Un sonido hueco. Nervioso. ¿Estás defendiéndola? Estoy defendiéndome de ti, dijo, duro como nunca lo había escuchado. Ahí, por primera vez, vi algo que no había visto nunca. Su poder. Crudo. Total. Leticia no habló más. Solo dio media vuelta y entró a la casa. Su hermana y el abogado la siguieron como perros regañados. Él se giró hacia mí. Me tomó de la mano. Vámonos. ¿A dónde? A donde quieras. Ya no hay vuelta atrás. Esa noche dormí con él. En su habitación, pero dormí. No hicimos nada. No nos tocamos más allá de nuestras manos entrelazadas bajo las sábanas.
Pero el hecho de estar ahí, en esa cama donde tantas veces había tendido las sábanas como empleada, ahora como su igual, como su elegida, me desarmó. Me sentí poderosa y aterrada al mismo tiempo. En la madrugada, me desperté sola. Él no estaba. Lo encontré en el estudio, con una carpeta de papeles frente a él. Planes. Documentos. Escrituras. ¿Qué haces? Estoy arreglando todo para irnos. ¿Y todo esto? Tengo que dividir bienes. Separarme legalmente. Poner una parte a tu nombre. ¿Qué? No quiero que sientas que dependes de mí. Ni hoy, ni mañana. Quiero que empieces de cero. Si algo me pasa, quiero que estés protegida. Esto es, demasiado. No. Lo justo. Me acerqué. Él me abrazó. Largo. Fuerte. Como si supiera que era la última calma antes de una tormenta. Leticia no se quedó quieta. Cuando supo que él estaba firmando el divorcio, lo amenazó. Si haces esto, me llevo todo. No puedes, dijo él. Lo que tengo antes de casarnos no te corresponde. Y la casa tampoco. ¿Y ella? ¿Vas a dejarlo todo por una sirvienta? Voy a dejarlo todo por alguien que no juega sucio. Que no me miente. Que no me usa. Algo que tú nunca fuiste. Ella no lloró. Leticia no lloraba. Solo lo miró con ese odio seco, ese que no explota, solo envenena. La siguiente semana fue un infierno disfrazado de calma. Me hablaban como si nada. Me decían buenos días como si no hubieran intentado destruirme. Pero yo ya estaba en otra piel. Una noche, él me pidió que empacara. Que al día siguiente nos iríamos a una casa en Cuernavaca. Propiedad de su abuelo. Íbamos a empezar de cero. Solo él y yo. Por fin, y entonces pasó lo que yo menos esperaba. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de voz de su número. Era él, pero no sonaba como él. Maribel. No puedo hacerlo. Lo siento. No soy tan fuerte como pensé. No quiero perderlo todo. No quiero destruir mi nombre. Me están chantajeando. Tienen cosas que pueden arruinarme. No entendía. Lo llamé. No contestó. Fui a buscarlo. Ya no estaba. Ni él. Ni su ropa. Ni sus papeles, solo una nota. Escrita a mano. Fuiste lo único real que tuve. Perdóname por ser cobarde. Sentí que me arrancaban el alma por la espalda. Me tiré en la cama. Grité. Lloré. Me golpeé el pecho con el puño. Me arranqué los audífonos. Me tapé los oídos. No quería oír su voz. No quería oír la mía. ¿Cómo pudo dejarme así? ¿Cómo pude pensar que alguien como él de verdad iba a jugársela por alguien como yo? Leticia entró al cuarto. Me encontró llorando. No dijo nada. Solo me miró. Y sonrió. Pensaste que ganarías. No es así, no la miré. No podía. No tenía fuerzas. Él siempre vuelve, dijo. Pero tú no. Tú eres desechable. Y ahí, algo cambió. Me limpié las lágrimas. Me levanté. La miré a los ojos. No me importa que él vuelva. Yo ya no lo necesito para quedarme de pie. Leticia se rió. Pero esta vez, fue nerviosa. Porque por primera vez, no me vio como la criada. Me vio como la amenaza. Esa noche, me fui de la casa. No tomé nada. Ni ropa. Ni recuerdos. Solo mi dignidad. Me subí al primer autobús con dirección a ningún lado, y en el camino, empecé a escribir. La historia. Mi historia. Porque si alguien iba a contar lo que pasó, iba a ser yo, porque nadie, me iba a volver invisible. Tuve que aprender a valerme por mí misma, otra vez. Al principio dolía. Me despertaba con la sensación de haber olvidado algo importante. Me duchaba pensando que él me escribiría. Me decía que quizá era un error, que iba a regresar, pero no regresó. Y eso, en el fondo, fue lo mejor que me pudo pasar. Encontré un cuarto en la periferia. Cama dura, baño compartido, ventanas que no cerraban bien. Pero era mío. Yo pagaba esa renta con el dinero que había ahorrado, y con lo poco que pude recoger en mis últimos días en la Casa Zavala. Me busqué un trabajo en una fonda del centro. Doble turno. 12 horas de pie. Aprendí a llevar 5 platos en las manos y sonreír aunque me doliera la espalda. Nadie sabía que venía de servirle el desayuno a un millonario. Nadie sabía que, por un momento, había creído que alguien me sacaría de ahí, y esa fue mi primera gran lección. Nadie te rescata. O te salvas tú, o te hundes. Meses pasaron. El dolor no se fue, pero se hizo parte de mí. Como una cicatriz. Como una marca que ya no sangra, pero nunca olvidas cómo dolía. Con el tiempo, empecé a escribir más. No solo sobre él. Escribía sobre mí. Sobre lo que había vivido, sobre las mentiras que me tragaron, sobre cómo una mujer como yo puede ser todo y aún así sentirse como nada. Empecé a publicar pequeños textos en redes. Historias anónimas. Reflexiones. Fragmentos de vida. Y sin darme cuenta, empezaron a viralizarse. Una chica me escribió, ¿tú eres la que contó lo de la criada que se enamoró de su jefe? Esa historia me salvó. Lloré.
porque por primera vez, alguien no me llamaba criada. Me llamaban autora. Un año después, estaba trabajando en una cafetería de autor en la Roma. Ya no como mesera. Ahora como encargada de operaciones. Ganaba más. Me vestía distinto. Mi espalda estaba más recta. Mis ojos, más vivos. Había aprendido a mirar de frente. Una tarde, llegó un grupo de empresarios a una reunión. Uno de ellos se quedó en la entrada, mirando el local. Llevaba traje gris. Cabello peinado hacia atrás. Mirada agotada. Lo reconocí al instante. Él no me vio, no todavía. Me di la vuelta. Fui a la barra. Me temblaban las manos, pero respiré hondo. Me recordé a mí misma, ya no eres aquella. Volví con la cuenta. Me acerqué a la mesa. Lo miré directo a los ojos. Y dije, con una sonrisa firme, ¿algo más que pueda ofrecerle, licenciado? Tardó unos segundos en reaccionar. Su cara se transformó. Maribel, asentí, tranquila. Serenamente. No había rencor en mi voz. Solo presencia. No sabía que trabajabas aquí, y usted ya no vive allá, le respondí con suavidad. Él no supo qué decir. ¿Podemos hablar? Lo miré. Tenía ganas de decirle que no. De darle la espalda. De hacerle sentir, aunque fuera por un segundo, lo que yo sentí el día que me dejó, pero no lo hice. 5 minutos. Nada más. Nos sentamos en una mesa al fondo. Miraba mis manos, buscando algo que decir. Te ves distinta. Soy distinta. Yo, he querido buscarte tantas veces. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque me daba vergüenza. Porque no sabía si merecía verte. No lo sabías. Yo sí. Él bajó la mirada. Me destruyeron. Me chantajearon con documentos, con mi imagen pública, con mis negocios. Me dejaron sin opciones. Siempre hay opciones. Yo no tenía ninguna, y aún así salí. Sus ojos se llenaron de algo. No sé si era admiración, culpa o amor viejo. Tal vez todo eso. Leí todo lo que escribiste, me dijo. Cada texto. Cada palabra. Eras tú. Estabas tan viva ahí. Yo siempre estuve viva. Tú eras el que tenía miedo. Silencio. No vengo a pedirte nada, añadió. Solo quería verte. Saber si estás bien. Saber si me odias. Pensé en todo. En el dolor. En las noches vacías. En los días en los que nadie me tendía la mano, y respondí con una paz que no esperaba tener. No te odio. Pero tampoco te espero. Él asintió. Y se fue, no sin antes decir, si algún día quieres hablar, ya no tienes que tocar la puerta de servicio. Y me sonreí. Porque ya lo sabía. Ahora, yo entraba por la puerta principal. Un mes después, recibí una propuesta de una editorial independiente. Querían publicar mi historia como libro, el testimonio de una mujer que fue invisible y aprendió a verse. Ese era el título tentativo. Me invitaron a una presentación en una feria local. Ahí, frente a una docena de desconocidos, leí en voz alta la primera página de lo que había sido mi infierno y mi renacer. Y cuando terminé, vi algo que nunca había visto. Gente aplaudiendo por mí, no porque limpié bien. No porque servía a tiempo. Sino porque mi voz les había tocado algo que ellos también callaban. Y ahí entendí que mi historia, aunque comenzó con una mirada prohibida y una traición, no era sobre él, era sobre mí, sobre cómo me levanté, sobre cómo me volví dueña de lo que nadie me podía arrebatar, mi voz, mi verdad y mi poder. Los días después del reencuentro con él fueron raros. No incómodos. Solo, tranquilos. Y eso fue lo que más me sorprendió. Antes, si pensaba en él, mi pecho se llenaba de fuego o hielo. Esta vez no, sentí calma. Como cuando cierras un libro que dolió, pero que necesitabas terminar. Seguí trabajando. Seguí escribiendo. Mi cuenta creció. Me invitaron a podcast. Mujeres me escribían para contarme que habían vivido algo similar. Que también habían sido sirvientas, novias descartadas, mujeres invisibles. Y por primera vez, no me sentí sola. Yo que antes no tenía ni a quien pedir ayuda, ahora tenía comunidad. Tenía voz. Tenía nombre. Una tarde, al salir de una presentación, me lo volví a encontrar. Esta vez, en un evento social. Lo habían invitado como empresario filántropo. A mí, como autora, la vida tiene sentido del humor. Él se acercó, más tímido esta vez. Ya no con la seguridad de quien da órdenes, sino con el respeto de quien llega a territorio ajeno. ¿Puedo robarte 5 minutos? Lo miré. 5. Nos alejamos de la gente. Nos sentamos en un rincón del jardín, como aquella noche donde me dijo que me veía. No sabía si vendrías, me dijo. Tampoco tú sabías si yo volvería a levantarme. Pero mírame, me observó en silencio. Había algo distinto en sus ojos. Algo quebrado. Algo humano. Quería decirte que me arrepiento. No solo por haberte dejado. Me arrepiento de no haber sido más fuerte. De haber permitido que otros decidieran por mí. De haber dudado de ti. Asentí. No necesitaba escucharlo, pero agradecía que lo dijera. Y si pudiera, si tú me dejaras. ¿Volver a empezar? Sí. Como iguales. Como personas que se conocen de verdad. Respiré profundo. Sentí el corazón temblar un poco.
no por él. Por la elección, y elegí, no, él parpadeó. No lo esperaba, no porque no te quiera. Quizá una parte de mí siempre te va a querer. Pero esa parte ya no manda. La que manda ahora es la mujer que construí desde cero, la que se levantó con los ojos hinchados pero el alma intacta, la que entendió que si alguien te ama, no te abandona cuando más duele. Y tú, me dejaste cuando más lo necesitaba. Él bajó la mirada. No dijo nada. Y eso fue suficiente. Gracias, le dije, antes de irme. Porque al soltarme, me obligaste a encontrarme. No volví a verlo desde entonces, pero tampoco fue necesario. No todas las historias necesitan terminar con un beso. Algunas terminan con una mujer mirándose al espejo y, por fin, reconociéndose. La chica que limpiaba platos ajenos se convirtió en autora, en ponente, en mujer completa. Y cada vez que camino hacia un escenario, o me siento frente a una hoja en blanco, lo recuerdo, no con dolor, con gratitud, porque al final, él fue el fuego que encendió mi caída, y también la chispa que me hizo arder para renacer. Y yo, que un día fui invisible, ahora brillo sola.